Hola a todos y a todas. Bienvenidos a La Noche Oscura. Antes de empezar, los invito a comentar desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Santiago Rivas, vivo en Morelia, y siempre he sido escéptico sobre cosas paranormales. Pero lo que me pasó hace unos meses me hizo replantearme todo, especialmente porque ocurrió en un lugar que conocía desde niño, un camino rural entre Paracho y Cherán que solía recorrer para visitar a un familiar. Esa tarde decidí tomar esa ruta en moto porque el tráfico de la ciudad estaba insoportable. El cielo estaba nublado y la luz de la tarde caía rápido, así que aceleré pensando en llegar antes del anochecer. La carretera era estrecha, con árboles altos que formaban túneles de sombras que se movían con el viento, y sentí una extraña sensación de que alguien me estaba observando, pero me convencí de que era mi imaginación, y seguí. A la mitad del camino, vi una figura parada a un lado de la carretera. Era difícil distinguirla con claridad. Parecía un hombre con ropa oscura, de pie inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. No me molesté, porque a veces la gente camina por ahí y no hay banqueta. Además, estaba lejos. Pero cuando me acerqué, noté algo raro. No tenía rasgos visibles, ni cara, ni ojos. Nada que permitiera identificarlo como una persona. Solo una forma humana en sombra. Frené un poco, y el motor de la moto comenzó a hacer un ruido extraño, como si se ahogara, pero lo arreglé de inmediato, y seguí. La figura no se movía. A unos metros más adelante, escuché un susurro, un murmullo que parecía salir de entre los árboles. Algo como mi nombre, pero no lo reconocía del todo. Intenté ignorarlo, y aceleré, pero el susurro se volvió más claro, más insistente, y parecía seguirme, acompañando el rugido del motor. Entonces la moto se apagó de golpe. Quedé en medio de la carretera, con la luz del atardecer disminuyendo, y la figura acercándose lentamente hacia mí. No podía distinguir rasgos, pero su presencia era asfixiante, como un aire pesado que se pegaba a la piel. Tratando de mantener la calma, saqué el celular y encendí la linterna, iluminando la carretera y los árboles a los lados. La figura desapareció. Por un momento pensé que había sido una ilusión por la luz cambiante y el cansancio, pero algo dentro de mí me decía que no. Escuché pasos, no de alguien caminando sobre la tierra, sino un sonido que vibraba, como si la misma carretera estuviera temblando bajo un peso invisible. Giré sobre mí, buscando la moto, y entonces vi que estaba cubierta de hojas secas, como si alguien las hubiera acomodado allí mientras yo miraba alrededor. Un frío intenso me recorrió. Intenté encender la moto de nuevo, pero no respondía. El susurro volvió, esta vez más cercano, y reconocí claramente mi nombre. No podía moverme. Sentía que algo me estaba empujando a mirar hacia el bosque. La oscuridad allí era diferente, como si absorbiera toda la luz de la linterna, y entre las sombras apareció otra figura, esta vez más pequeña, como un niño, pero con la cabeza girada de manera imposible, mirándome sin ojos. Cada intento de gritar quedó atrapado en mi garganta. Sentí que el aire se espesaba, como si estuviera respirando a través de barro. Llevaba minutos allí, congelado, cuando de repente escuché el motor rugir solo, y la moto encenderse como si nada hubiera pasado. No dudé ni un segundo. Arranqué y salí de ahí a toda velocidad, sin mirar atrás, con la sensación de que algo invisible me perseguía entre los árboles. Desde ese día, nunca más he tomado esa ruta al anochecer. A veces, cuando paso por caminos similares, siento la misma presencia, como si alguien estuviera esperando que baje la velocidad para acercarse. Intenté no pensar en lo que había pasado, pero no podía evitar que la imagen de aquel niño con la cabeza torcida regresara a mi mente cada vez que cerraba los ojos, especialmente cuando estaba solo en casa. Empecé a buscar explicaciones racionales, algún tipo de broma de alguien del pueblo, o incluso un animal extraño que hubiera interpretado mal con la luz y el viento. Nada encajaba. Cada recuerdo de la carretera se sentía más real que cualquier explicación lógica. Unos días después, un amigo me convenció de acompañarlo a esa misma ruta, pero de día. Quería que me convenciera de que todo había sido mi imaginación. Tomamos la carretera con la luz del sol, y todo parecía normal. Árboles, piedras, el camino despejado.
pero al pasar por el mismo tramo donde vi la figura por primera vez, la moto se apagó de repente otra vez, sin razón aparente. Miré hacia los árboles, y allí estaba, de nuevo, la figura pequeña con la cabeza torcida, pero esta vez no se movía, solo me observaba desde entre las sombras. Sentí un escalofrío tan intenso que se me erizó la piel, y el motor volvió a rugir como antes, encendiéndose solo. Esta vez no dudé. Aceleré y salí de ahí, con mi amigo sin entender lo que pasaba, pero yo sabía que algo no estaba bien. Con el tiempo, intenté investigar historias sobre ese tramo de carretera, buscando leyendas locales, sucesos extraños o accidentes reportados. Descubrí que hacía décadas, varios niños desaparecieron en ese camino, nunca encontrados. Algunos vecinos mencionaban que por las noches se escuchaban risas, llantos y pasos que parecían provenir del bosque, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Había un patrón, un rumor de que alguien o algo buscaba que los viajeros miraran en la oscuridad. Y quienes lo hacían, no regresaban igual. Todo encajaba con lo que había visto. Y por primera vez, entendí que no se trataba de mi imaginación ni de sombras causadas por el sol. Desde entonces, cada vez que paso por carreteras solitarias en Michoacán, incluso durante el día, siento que hay ojos invisibles siguiéndome, que el aire se vuelve pesado, y que las sombras a veces no corresponden con la luz. No sé si lo que vi era un espíritu, una presencia antigua, o algo que nunca podré comprender. Solo sé que la sensación de ser observado nunca me abandonó, y que esa carretera quedó marcada en mí como un lugar donde lo inexplicable se vuelve demasiado real. Ahora evito rutas rurales por completo, y si alguien me pregunta, advierto que hay lugares donde mirar alrededor puede ser más peligroso que acelerar a toda velocidad. Desde aquel día, me quedó claro que hay presencias que no buscan hacer daño directo, pero que juegan con nuestra percepción, con nuestra mente, hasta que entendemos que algunas sombras no desaparecen aunque la luz regrese. Esa experiencia me enseñó que, aunque uno sea escéptico, hay rincones en Michoacán donde lo que no se ve puede ser más aterrador que lo visible, y que incluso el aire puede llevar consigo un recordatorio silencioso de que no estamos solos. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Soy Mariana López. Vivo en Uruapan y trabajo como profesora de música en una escuela secundaria. Nunca he creído en cosas sobrenaturales, pero lo que me pasó hace unas semanas me dejó sin palabras, y aún hoy me cuesta explicarlo. Todo comenzó una tarde en que me ofrecieron dar un taller de música en una comunidad alejada, en la sierra cercana a Paracho. Me habían dicho que la carretera era angosta, y que el lugar estaba rodeado de bosque, pero que valía la pena ir porque la comunidad estaba muy interesada en aprender sobre instrumentos tradicionales. Salí con mi mochila y mis instrumentos, conduciendo un coche antiguo por caminos de tierra llenos de baches. La luz se estaba apagando cuando llegué a un tramo donde los árboles se cerraban sobre la carretera, creando un túnel natural. El aire estaba pesado, y un silencio absoluto reinaba entre los árboles, solo interrumpido por el crujido de las hojas bajo las ruedas. De repente, vi algo que me hizo frenar. A la orilla del camino, había una especie de altar improvisado, hecho con piedras, velas apagadas, y lo que parecía ser ceniza. No reconocí símbolos, pero algo en la disposición de los objetos me puso los pelos de punta. Me bajé del coche, pensando que podría ser un altar abandonado de algún ritual antiguo, algo típico de supersticiones locales. Quise fotografiarlo para investigar después, y al encender el celular, noté que la pantalla comenzó a parpadear, y que la luz del entorno parecía oscurecerse más de lo normal. Escuché un susurro, apenas perceptible, que decía mi nombre. Me giré rápido, pero no había nadie. La sensación de ser observada era abrumadora, como si cientos de ojos invisibles estuvieran pegados a mí entre los árboles. Intenté calmarme y pensar en explicaciones racionales, pero justo cuando me agaché para tomar la foto, un viento helado apagó la linterna de mi celular y sentí que algo rozaba mi brazo. Era un roce ligero, pero firme, como si alguien estuviera señalándome hacia el altar. Me incorporé lentamente y vi que una de las velas, apagada hacía minutos,
Ahora tenía una pequeña llama que se mantenía encendida sin viento ni cerilla. Mi respiración se aceleró, pero intenté pensar que podía ser un efecto óptico o la luz de algún reflejo. Decidí volver al coche, pero cuando di un paso, escuché pasos detrás de mí, ligeros, pero rápidos, que no coincidían con la dirección de mi movimiento. Me giré y no vi nada. Solo un par de sombras que se movían entre los árboles, demasiado humanas para ser animales. El aire se volvió más denso y un olor a humo y tierra húmeda me envolvió. Subí al coche temblando y mientras encendía el motor, vi por el espejo retrovisor que las sombras parecían acercarse, como si me siguieran. Aceleré, con el corazón latiendo desbocado, y sentí que algo invisible golpeaba la puerta del coche en cada curva. Cuando finalmente llegué a la comunidad, la sensación no desapareció. Al bajarme, noté que había ceniza en el asiento del coche, como si algo hubiera entrado y dejado un rastro de lo que parecía un ritual. Durante todo el taller, sentí miradas sobre mí, y al revisar mis fotos, vi que cada imagen tomada cerca del altar tenía figuras borrosas detrás de mí, imposibles de identificar, sombras humanas que no estaban presentes cuando tomé la foto. Después de esa experiencia, intenté no pensar más en lo que había sucedido, pero los sucesos no me dejaban en paz. Cada vez que recordaba el altar y las sombras, sentía el mismo frío en la espalda y el mismo olor a humo y tierra húmeda. Decidí investigar un poco sobre la zona y me encontré con relatos de la comunidad sobre rituales antiguos de la sierra, donde algunos pobladores aseguraban que ciertos lugares eran marcados por presencias que protegían la montaña y castigaban a quienes se acercaban sin respeto. Nadie decía exactamente qué pasaba, pero todos coincidían en que las sombras no eran simples ilusiones y que los visitantes podían perderse o incluso enfermarse de forma inexplicable. Un par de días después, recibí un mensaje de un vecino de la comunidad que había visto mis fotos en redes sociales. Me escribió que, al observarlas, notó algo extraño, figuras que parecían humanas detrás de mí en las imágenes, pero que no había nadie allí cuando las tomé. Me explicó que esas figuras eran guardianes de los altares, espíritus que vigilaban los rituales y que a veces se mostraban a los curiosos para advertirles que no interfirieran. Sentí un escalofrío intenso, porque cada detalle coincidía con lo que yo había vivido. La bruma densa, el olor a tierra húmeda y humo, las sombras que se movían entre los árboles y el roce invisible que sentí en mi brazo. Desde entonces, cada vez que paso por caminos solitarios en la sierra de Michoacán, especialmente al atardecer, siento la misma presencia que aquel día, una especie de vigilancia silenciosa que me hace caminar con cuidado y mirar a mi alrededor. Incluso en la ciudad, al tocar instrumentos antiguos o velas encendidas, a veces percibo un aire denso, como si alguien o algo estuviera observándome. No me atrevo a ir sola a esas zonas, y siempre recomiendo respeto hacia los lugares donde se realizan rituales antiguos, porque la línea entre lo que se ve y lo que no se ve puede ser peligrosa. Hoy, cuando recuerdo aquel día, no puedo evitar sentir que hubo algo que me eligió como testigo, o que simplemente permitió que viera lo que otros nunca deberían. Lo que ocurrió en ese altar improvisado no se parece a nada que haya vivido antes, y sigo sin poder explicarlo del todo. Solo sé que hay lugares en Michoacán donde lo que parece inofensivo puede ser mucho más que sombras y humo, donde la montaña guarda secretos que se manifiestan de manera tangible y donde lo que crees invisible puede alcanzarte con solo mirar con curiosidad. Desde entonces, mi percepción cambió. Aprendí que algunos lugares no solo esperan ser vistos, sino que esperan que los respetes, y que no hacerlo puede despertar algo que permanece entre los árboles, observando cada movimiento. Vamos con la tercera historia. Me llamo Ernesto Calderón. Soy guardia de seguridad en una fábrica de muebles cerca de Lázaro Cárdenas. Siempre trabajo turnos nocturnos y he aprendido a acostumbrarme a la soledad y al silencio de la noche, pero hay momentos en que incluso yo siento miedo, y lo que me ocurrió una madrugada lo confirma. Esa noche estaba haciendo mi ronda habitual por la zona de almacenamiento, un lugar grande, con pasillos largos y estanterías de madera apiladas hasta el techo. Afuera, la lluvia caía constante, golpeando el techo metálico y creando ecos que hacían que los pasos se sintieran más cercanos de lo que estaban. Todo comenzó cuando escuché un ruido extraño en uno de los pasillos más alejados.
Primero pensé que era un ratón o algún animal que se había metido entre los muebles, pero el sonido se repetía, constante, como si alguien arrastrara los pies sobre el cemento húmedo. Tomé mi linterna y me acerqué, pero al iluminar no había nada. Avancé lentamente, sintiendo cómo el aire se volvía más frío a cada paso. Entonces vi algo que me hizo detenerme: un banco de madera colocado en medio del pasillo, justo donde no lo había dejado la noche anterior. La madera estaba húmeda, con marcas de barro que no podían ser mías. Decidí ignorarlo y continuar con la ronda, pero los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más rápidos, acompañados de un susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Era un sonido que no podía identificar, algo entre palabras y gemidos, y parecía seguirme mientras avanzaba por los pasillos. La linterna iluminaba solo unos metros a la vez, y a cada paso sentía que alguien me observaba desde la oscuridad entre las estanterías. Tragué saliva y continué, intentando racionalizar la situación, pensando que tal vez era el viento golpeando los muebles. Al llegar a la zona de carga, noté algo más inquietante. Las puertas traseras estaban abiertas, a pesar de que siempre las cerrábamos con llave. El viento no era suficiente para abrirlas y cerrarlas. Estaba calmado en ese momento, y dentro del almacén no había señales de robo. Una sensación de alerta me recorrió la espalda, como si alguien invisible estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Escuché pasos detrás de mí, y cuando giré, no había nadie, solo las sombras de las estanterías y la madera apilada, que parecían moverse ligeramente, aunque no hubiera viento. Intenté encender el radio para comunicarme con la oficina central, pero estaba muerto, sin señal ni sonido. Un frío intenso comenzó a llenar el pasillo, y sentí que la oscuridad se volvía más densa, más pesada. Fue entonces cuando la escuché claramente. Una risa baja, seca, que parecía surgir desde el techo mismo del almacén. La risa se repetía cada pocos segundos, y aunque no lograba identificar una dirección concreta, sabía que estaba muy cerca. Mi corazón latía desbocado, y cada intento de racionalizar la situación fallaba. Me escondí detrás de unas cajas, esperando que fuera alguna broma de mis compañeros, pero todo estaba desierto. Cuando me asomé lentamente, vi algo imposible: una figura, alta y delgada, sin rasgos definidos, flotando a unos centímetros del suelo entre las estanterías. No tenía ojos, ni boca visible, solo una silueta negra que parecía absorber la luz de mi linterna. Cada vez que intentaba mirar directamente, la sensación de peso en el pecho aumentaba, como si la figura empujara sobre mí sin tocarme físicamente. No podía moverme, ni gritar, solo observaba cómo la figura flotaba lentamente hacia mí. La linterna temblaba en mis manos, y la risa seca continuaba, reverberando entre las estanterías, haciéndome sentir que no había un solo lugar seguro en todo el almacén. Decidí retroceder con cuidado, tratando de no llamar su atención directamente, y cuando lo hice, la figura se detuvo, como si midiera mis movimientos. La oscuridad a su alrededor parecía moverse con ella, arrastrando sombras hacia mí. Finalmente, reuní todo mi valor y corrí hacia la salida principal. La puerta estaba cerrada, pero al tocarla se abrió lentamente, como si alguien invisible la empujara. Salí sin mirar atrás, respirando con dificultad y temblando de pies a cabeza. Afuera la lluvia seguía golpeando fuerte, y la luz de la farola parpadeante apenas iluminaba el camino hacia mi coche. Conduje sin encender la radio ni detenerme hasta llegar a la ciudad. No llamé a nadie esa noche, porque sabía que no me creerían, y no quería que alguien más se arriesgara a presenciar lo que yo había visto. Al día siguiente volví al trabajo, decidido a que todo había sido mi imaginación, una mezcla de cansancio y nervios. Pero al revisar el almacén, encontré algo que me hizo reconsiderar mi escepticismo. En el piso, justo donde había estado escondido, había marcas de barro que formaban un círculo alrededor de las cajas, y las estanterías tenían arañazos verticales, como si alguien hubiera intentado salir de entre ellas sin tocar el suelo. Mis compañeros no habían entrado al almacén esa madrugada, y nadie podía explicar esas marcas. Con el tiempo, empecé a investigar historias de fábricas y almacenes en Michoacán que tenían actividad paranormal. Algunos relatos coincidían con lo que viví: presencias que acechaban durante la noche, ruidos sin explicación, figuras que se movían entre la oscuridad
y dejaban rastros que desaparecían si alguien intentaba buscarlas al día siguiente. Todo encajaba demasiado bien para considerarlo casualidad. Desde entonces, evito trabajar solo de noche, y si debo hacerlo, llevo conmigo varias luces y cámaras, aunque sé que nada garantiza que estas presencias no se manifiesten de formas que no puedo controlar ni prever. Hoy, cuando vuelvo a esos pasillos en el turno de día, todo parece normal, pero aún siento el peso de la presencia invisible, como un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Aprendí que hay lugares donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino un espacio donde algo más habita, algo que no busca matarte necesariamente, pero que deja claro que estás bajo su vigilancia. Esa experiencia me enseñó que, por más que uno intente racionalizar, hay cosas que no tienen explicación lógica y que, simplemente, no debemos enfrentar solos. Historia 4. Me llamo Alfredo Jiménez y trabajo como repartidor en Zitácuaro. Siempre me ha tocado manejar rutas rurales, cargadas de curvas y tramos oscuros, especialmente de noche. Hasta hace unas semanas, nunca había tenido problemas, pero una experiencia reciente me cambió por completo. Esa noche llevaba varias entregas atrasadas y decidí tomar un atajo que me indicó un compañero, un camino entre los cerros que conectaba Zitácuaro con un pequeño pueblo llamado San Juan Nuevo. El cielo estaba nublado y apenas se veía la luna, así que todo se sentía más oscuro de lo normal. A mitad del camino, sentí que algo no estaba bien. El aire se volvió frío de repente, a pesar de que minutos antes había estado cálido y húmedo. Escuché un crujido entre los arbustos al lado de la carretera, pero cuando miré, no había nada. Seguí manejando, aunque con más cuidado, y pronto vi un bulto a la orilla del camino. Parecía un hombre encorvado, con ropa vieja y oscura, mirando hacia mí. Frené un poco y lo iluminé con los faros, pero no distinguí su rostro. De pronto, desapareció. Primero pensé que era un campesino que se movió rápido, pero la sensación de que algo lo había empujado fuera de la carretera me dejó intranquilo. Seguí avanzando, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi moto eléctrica comenzara a fallar. Se apagó de golpe en medio de la curva más cerrada del camino. Intenté encenderla, pero no respondía. En ese momento escuché pasos detrás de mí, sobre la tierra húmeda, que se acercaban lentamente. Intenté girarme, pero sentí que algo invisible me mantenía mirando al frente. Un susurro comenzó a llenar el aire, un murmullo gutural que decía mi nombre una y otra vez. Cada palabra parecía resonar dentro del casco, como si alguien estuviera justo a mi lado, aunque no veía a nadie. La oscuridad alrededor se volvió más densa. Los árboles a los lados del camino parecían inclinarse hacia mí, como si me observaran desde sus ramas. Sentí un peso sobre los hombros, un aire frío que se filtraba a través de mi chaqueta, y un escalofrío recorrió mi espalda hasta la nuca. Todo mi cuerpo se tensó. Intenté calmarme y racionalizar, pero la sensación de que alguien invisible estaba allí no desaparecía. Incluso la tierra bajo la moto parecía moverse ligeramente, como si algo intentara empujarme fuera del camino. De repente, una figura apareció de la nada frente a mí, a pocos metros, bloqueando la carretera. Era un hombre, pero no tenía rasgos visibles, solo una silueta negra, como un vacío flotante. No respiraba, no parpadeaba, y aún así, su presencia era abrumadora. Sentí que cada intento de mover la moto era inútil. La figura parecía absorber mi energía, manteniéndome allí con los ojos, o lo que deberían ser ojos fijos en mí. Un murmullo más fuerte llenó la curva, palabras incomprensibles que me hicieron cerrar los puños sobre el manubrio, tratando de no dejarme llevar por el miedo. Con cada segundo que pasaba, la silueta se acercaba más, lentamente, deslizándose sobre la tierra como si flotara, y la carretera parecía alargarse infinitamente delante de mí. No podía retroceder ni avanzar. El miedo se mezclaba con la impotencia. La lluvia empezó a caer de golpe, golpeando el casco y el cuerpo, aumentando la sensación de aislamiento y presión, como si la noche misma me envolviera y quisiera impedir que escapara. No podía mover la moto ni girar la cabeza. Sentía que la figura absorbía cualquier intento de escape. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se fuera a salir del pecho. Entonces, escuché un sonido que me heló la sangre, un susurro detrás de mí, más cercano, como si alguien respirara en mi oído. Intenté encender la moto otra vez,
y de repente, sin explicación, el motor rugió y las ruedas comenzaron a girar. No dudé ni un segundo y aceleré con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. Mientras avanzaba por la curva, sentí que el aire frío me seguía, que las sombras a los lados del camino se movían de manera antinatural y que los árboles parecían inclinarse aún más hacia mí. Llegué a una parte del camino donde la luz de la luna se filtraba entre las nubes y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Respiré profundo, temblando y sudando, intentando procesar lo que acababa de vivir. La moto volvió a funcionar con normalidad y el resto del camino hasta San Juan Nuevo lo hice sin incidentes, aunque con la sensación constante de ser observado. Al llegar al pueblo, todavía sentía el peso de la presencia, como un aire invisible que se colaba en cada respiración. Conté lo sucedido a un par de vecinos, quienes me dijeron que ese tramo del camino tenía fama de ser marcado por espíritus de viajeros perdidos, y que algunos que transitaban de noche habían tenido encuentros similares. Figuras que aparecían y desaparecían sin explicación, presencias que bloqueaban el camino y murmuraban los nombres de los conductores. Me aseguraron que nadie podía explicar cómo era posible, solo advertían que esos tramos eran peligrosos después del anochecer. Desde aquella noche, cada vez que paso por caminos rurales en Michoacán, especialmente solos y de noche, no dejo de mirar los bordes de la carretera, las sombras de los árboles y los arbustos, y mantengo la velocidad sin detenerme. La experiencia me enseñó que hay lugares donde lo inexplicable se vuelve tangible, donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia viva que te observa y te recuerda que no estás solo. Algunas veces, incluso durante el día, cuando conduzco por esos caminos, siento la misma presión invisible y escucho un murmullo que me hace recordar lo que ocurrió, recordándome que lo que vi aquella noche no fue producto de mi imaginación. Hoy sé que hay rutas en Michoacán donde la noche oculta más que sombras, donde las figuras que uno cree ver solo una vez pueden aparecer de manera imprevista, recordándote que la curiosidad o la distracción pueden volverse peligrosas. Aprendí que, por más que uno intente racionalizar, hay cosas que no tienen explicación y que simplemente existen para ser sentidas, para recordarte que el mundo está lleno de presencias que no se ven a simple vista, pero que no dejan de estar ahí. Desde aquella experiencia, conduzco con respeto y nunca tomo atajos nocturnos por rutas solitarias, porque sé que hay fuerzas que esperan en la oscuridad, vigilando cada movimiento. Historia 5. Me llamo Leticia Morales y trabajo como enfermera en un hospital de Apatzingán. Nunca he sido de creer en cosas sobrenaturales, pero hay experiencias que uno no puede explicar y que permanecen marcadas para siempre. Lo que me ocurrió no fue dentro del hospital, sino en un camino rural que llevaba a la casa de mi abuela, en las afueras del pueblo. Esa noche estaba regresando del trabajo, con la carretera desierta, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y la luz de la luna reflejada en los charcos. Todo parecía normal, hasta que empecé a escuchar pasos detrás de mí. Al principio pensé que algún animal había seguido el coche, pero los pasos eran demasiado rítmicos, demasiado parecidos a los de un humano. Miré por el retrovisor y no había nadie, solo la carretera vacía que se extendía hacia la oscuridad. Sentí un escalofrío y aceleré, pero los pasos continuaban, acompasados con el sonido del motor. Entonces noté algo extraño. A lo lejos, en medio del camino, había una figura de pie, totalmente inmóvil, como si me estuviera esperando. No lograba distinguir rasgos, pero parecía una mujer, cubierta por una especie de capa oscura, con el rostro oculto. Decidí no detenerme, pensando que era una broma de la luz de la luna sobre los árboles. Pero mientras pasaba, la figura desapareció de un momento a otro. Sentí que algo me rozaba el hombro y que un aire frío se colaba dentro del coche, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Mi respiración se volvió rápida y sentí que algo invisible me seguía, porque cada vez que miraba por los espejos, veía un movimiento fugaz en las sombras detrás de mí. Al doblar una curva, la carretera se hizo más estrecha y los árboles se acercaban peligrosamente al vehículo. Fue entonces cuando vi algo que no podía explicar. La figura estaba ahora frente a mí, bloqueando el camino. No podía ser humano, porque apareció de la nada y su tamaño parecía cambiar, como si se estirara hacia arriba y hacia los lados. Intenté esquivarla, pero el coche se detuvo sin razón aparente.
La luz del faro apenas iluminaba algo que no tenía ojos, solo un vacío negro donde debería estar el rostro. El tiempo pareció detenerse. La figura se acercaba lentamente, y un murmullo comenzó a rodear el coche, palabras incomprensibles que sentía como un frío que se infiltraba en mis huesos. Intenté respirar profundo y recordar todo lo aprendido en primeros auxilios para mantener la calma, pero era imposible. La sensación de presión en el pecho aumentaba, y podía sentir que algo quería obligarme a bajar la ventanilla o abrir la puerta. Finalmente, sin pensar, tomé el freno de mano y salí del coche, dejando las llaves puestas, y corrí hacia los arbustos a un lado de la carretera. La figura permaneció en medio del camino, inmóvil, pero sentí que me observaba incluso desde la distancia. Mientras me escondía, escuché un sonido que nunca había oído, un suspiro largo y húmedo, como si alguien exhalara directamente sobre mí. La oscuridad a mi alrededor se sentía viva, y cada sombra parecía moverse hacia mí con intención. Me quedé oculta entre los arbustos, temblando y sin atreverse a mirar, mientras escuchaba cómo el susurro recorría la carretera y la figura permanecía inmóvil, como un guardián silencioso del lugar. El tiempo se dilató de manera imposible. Cada segundo se sentía eterno. Después de lo que parecieron horas, escuché el motor de otro coche acercándose, y la figura desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado allí. Respiré aliviada, aunque el miedo no me abandonaba, y aproveché para regresar a mi coche con cautela, evitando mirar hacia el camino. Al encender el motor y salir a toda velocidad, el aire frío que me había rodeado pareció disiparse un poco, pero todavía sentía la presencia detrás de mí, invisible, acompañándome mientras atravesaba la carretera, hasta llegar a la zona iluminada del pueblo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta, el vacío negro donde debería estar su rostro, y sentía que estaba a centímetros de mí, incluso estando bajo las mantas. Al día siguiente, conté la experiencia a una amiga que vive en la misma región, y me dijo que esa carretera tiene fama de estar marcada por una mujer que aparece a los conductores solos de noche. Según ella, no es una leyenda común. Quienes la ven reportan una sensación intensa de vigilancia, presión en el pecho, y en algunos casos, el coche se detiene sin explicación. Muchos habitantes evitan pasar por ahí de noche, y quienes han trabajado en la reparación de la carretera aseguran haber visto figuras extrañas entre los árboles cuando revisan los baches y los límites de la vía. Desde esa noche, cada vez que debo conducir por caminos solitarios en Michoacán, incluso de día, sigo alerta, y evito mirar las sombras demasiado tiempo. He intentado racionalizar lo ocurrido, buscando explicaciones científicas, pero nada encaja. No había reflejos, ni animales, ni juegos de luces. La sensación de ser observada y la aparición de la figura son experiencias que no puedo olvidar ni explicar. Es como si un fragmento de la carretera hubiera quedado fuera de la realidad común, y quienes pasan por ella se topan con algo que no pertenece a nuestro mundo, algo que no permite que pase sin notar su presencia. Hoy, cada vez que regreso por esa ruta, trato de mantener la velocidad y la mirada al frente. He aprendido que la curiosidad puede ser peligrosa, y que ciertos lugares en Michoacán guardan secretos que no se deben buscar. Esa experiencia me enseñó que no todo lo que se ve en la noche es simple oscuridad. Algunas presencias no buscan hacer daño, pero sí recordarte que no estás solo, que hay ojos invisibles vigilando cada movimiento, y que lo desconocido puede manifestarse con una fuerza silenciosa e inquebrantable. Desde entonces, conduzco con respeto, y nunca paso sola de noche por esa carretera. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.